¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el amor, la confianza y el deseo se convirtieran en una trampa mortal? En 1998, una pareja viajó a una mansión frente al lago con la intención de revivir la pasión, pero esa noche se transformó en su peor pesadilla. Una historia que pocos se atreven a contar, un testimonio marcado por el miedo, la culpa y el delirio. Dicen que el silencio del agua puede guardar secretos, pero también puede amplificar los gritos de quien suplica por ayuda y nadie escucha. Esa fue la última noche en que Jessie vio el amanecer con vida en sus ojos. Despertó encadenada, rodeada por la muerte y con su mente al borde del abismo. Quédate hasta el final, porque lo que estás por escuchar no es solo una historia de horror, sino un viaje al corazón de la desesperación humana. Si crees en el destino, en los castigos invisibles o en que el mal puede habitar dentro de nosotros, este relato te perseguirá mucho después de que el video termine. Antes de continuar, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para más relatos reales y oscuros. Y dime en los comentarios, ¿te atreverías a pasar una noche en una mansión aislada sin nadie más que la persona que amas? Porque después de esta historia, tal vez nunca vuelvas a confiar en el silencio de la noche. El reloj marcaba las 6:47 de la tarde cuando el auto de Jessie y Mark giró por el camino de tierra que conducía a la vieja mansión. El sol se escondía detrás de los árboles, tiñendo el lago de un color cobre intenso. El aire olía a humedad y a hojas podridas. Jessie observó el reflejo del agua mientras el motor se apagaba. «Parece un lugar fuera del tiempo», murmuró. Mark sonrió, apoyando una mano en su pierna. «Exactamente lo que necesitamos. Un fin de semana sin teléfono, sin vecinos, solo tú y yo». La mansión había pertenecido a un médico retirado que, según los rumores del pueblo, se había quitado la vida allí mismo, frente al lago. Pero Mark no creía en supersticiones. Para él era solo una casa grande, silenciosa y perfecta para reconectarse. Jessie, sin embargo, no podía ignorar el escalofrío que le recorrió la espalda cuando la puerta principal se cerró con un golpe seco. El eco del sonido viajó por los pasillos vacíos, como si la casa respirara por sí sola. En el interior, las paredes estaban cubiertas por retratos antiguos, rostros que parecían seguirlos con la mirada. Mark bromeó. «Mira eso, nuestros nuevos vecinos del fin de semana». Jessie rió, pero su risa fue débil, nerviosa. Subieron al dormitorio principal, una cama de madera maciza, enormes ventanales y una vista directa al lago. Mark dejó las maletas, se acercó a ella y le susurró. «Este lugar nos va a salvar, Jess. Te lo prometo». Durante la cena brindaron con vino tinto. El silencio del entorno era tan profundo que podían oír el crujido de la madera vieja. El viento golpeaba las ventanas y el reflejo de las velas se distorsionaba en el cristal, formando figuras que parecían moverse. Jessie sintió un leve mareo. «Tal vez estoy cansada del viaje», pensó, pero algo dentro de ella sabía que no era solo cansancio, era presagio. A medianoche, la mansión parecía completamente viva. El agua del lago golpeaba el muelle con ritmo irregular. En el desván, algo se arrastraba. Jessie lo escuchó, aunque Mark, adormecido por el vino, no le dio importancia. «Probablemente un animal», dijo sin abrir los ojos. Pero Jessie no pudo dormir. Su respiración se volvió corta, su pecho oprimido. En la oscuridad, juraría haber visto una figura parada al borde de la cama, observándolos. No se movió, no habló, solo la miró. Cerró los ojos con fuerza y cuando los volvió a abrir, la figura había desaparecido. Quizás la casa le estaba jugando una mala pasada, o tal vez, como dicen, hay lugares que nunca se vacían realmente. Esa noche, mientras el viento aullaba entre los árboles, Jessie no sabía que el verdadero infierno apenas comenzaba, porque en esa cama, bajo la aparente calma del deseo, el destino aguardaba para sellar su condena. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño. No se escuchaban pájaros ni el rumor del viento, solo el lento movimiento del agua golpeando contra el muelle. Jessie despertó con la cabeza pesada, como si el vino de la noche anterior hubiera dejado algo más que un simple cansancio. Mark ya estaba despierto, de pie junto a la ventana, observando el lago. «Dormiste toda la noche», dijo él sin apartar la vista. «Estabas tan tranquila. Casi parecía que la casa te había hipnotizado».
Jessie sonrió, intentando disimular la incomodidad que sentía en el pecho. Hipnotizada, sí, o vigilada, pensó. Después del desayuno, Mark comenzó a bromear. Había llevado consigo un pequeño maletín negro, y cuando lo abrió frente a Jessie, el aire en la habitación cambió. Dentro descansaban un par de esposas de acero reluciente, una venda y una cuerda de seda roja. «¿Qué es eso?», preguntó ella, riendo nerviosa. «Un poco de diversión, cariño. Dijiste que querías probar algo diferente», respondió él, con una sonrisa que mezclaba deseo y desafío. Jessie dudó. Algo en su interior le decía que no era buena idea, pero la mirada intensa de Mark la empujó a aceptar. «Solo un juego», se repitió. Nada más. El ambiente se volvió tenso, cargado. Mark la tomó de la mano, la condujo hasta la cama y con una ternura inquietante ajustó las esposas alrededor de sus muñecas. El clic metálico resonó como un eco eterno en las paredes de la habitación. «Confía en mí», susurró él, antes de colocar la llave sobre la mesita de noche. Jessie asintió. Trató de relajarse, pero cada segundo que pasaba parecía más largo. Mark subió sobre ella riendo, besándola con fuerza, hasta que algo cambió. Su respiración se aceleró, su rostro se tornó rojo. Al principio, Jessie pensó que era parte del juego, pero luego escuchó un sonido seco, un jadeo cortado. El cuerpo de Mark se tensó y luego se desplomó sobre ella. «Mark», gritó Jessie. «Mark, respóndeme». Intentó moverlo, pero el peso era insoportable. La cama crujió, las esposas se clavaron en su piel. Sangre tibia comenzó a correr por su brazo. «No, no, por favor», susurró, entre sollozos. El rostro de Mark estaba inmóvil, los ojos abiertos, fijos en el techo. Una espuma blanca salía de su boca. Jessie gritó, pataleó. Intentó alcanzar la llave, pero estaba demasiado lejos. El teléfono estaba en la planta baja, y nadie sabía que estaban allí. Pasaron minutos, luego horas. La habitación empezó a llenarse de un olor metálico y denso. Jessie comprendió que Mark ya no respiraba, que estaba sola, que estaba esposada al cadáver de su esposo. La desesperación la llevó a insultarlo, a pedirle que despertara, a rezar. Lloró hasta que la garganta le dolió. El sol se ocultó y la oscuridad la envolvió como una manta húmeda. El silencio volvió, pero no era el mismo. Ahora, entre cada respiración, Jessie podía jurar que escuchaba algo moviéndose dentro de la casa. Un crujido en el pasillo, pasos lentos, o tal vez el sonido de uñas rozando la madera. «¿Hay alguien ahí?», gritó. Nadie respondió, solo el viento golpeando la ventana. Intentó zafarse, tirando de las esposas hasta que sus muñecas sangraron. El frío la paralizaba. Miró a Mark, su piel cada vez más pálida, los labios amoratados. No podía apartar la vista de él. En algún momento, la mente comenzó a jugarle trucos. Juraría que lo había visto mover un dedo. «No, no puede ser», susurró, sollozando. Pero los ojos de Mark, sin vida, parecían ahora observarla. A medianoche, el reloj del pasillo sonó 3 veces. Jessie tembló. El reflejo de la luna iluminó parcialmente la habitación y en ese instante algo, una sombra, cruzó frente a la puerta. No era el viento, no era su imaginación. Alguien o algo estaba dentro de la casa, y Jessie, esposada, indefensa, comprendió que el verdadero horror no era la muerte de su esposo, sino lo que aún habitaba entre esas paredes. Cuando el reloj del pasillo dejó de sonar, llegó un silencio tan espeso que parecía tener peso. No era el silencio natural del campo ni el descanso del agua, era un silencio que observaba. Jessie contuvo la respiración como si cualquier sonido pudiera atraer aquello que se movía entre las paredes. El lago al otro lado del ventanal era una plancha negra sin estrellas. A veces, una ola golpeaba el muelle y el eco subía por la madera hasta la cama, vibrando en las esposas. Ese leve zumbido bastaba para recordarle la trampa, acero frío, piel abierta, el cuerpo muerto de Mark rígido y pesado a su costado. La mente buscó refugio en recuerdos. Vio a su padre apagando las luces de la casa cuando ella era niña, obligándola a atravesar el pasillo oscuro para que aprendiera a no tener miedo. Recordó el olor a barniz de la mesa, la respiración contenida, los pasos medidos. El miedo no se supera, pensó. Solo aprende a esperarte en el lugar exacto, como ahora. Un rumor bajó por la escalera. Madera que cede, un clavo que se estira.
Jessie tragó saliva. ¿Quién está ahí?, susurró. Puedo escucharle. Nada. Luego, un segundo ruido. Un golpecito irregular, como uñas probando la puerta del dormitorio. No era viento. Se obligó a mirar a la mesita de noche. La llave seguía allí, a menos de 1 metro, brillando a la luz pálida de la luna. Intentó arrastrar el brazo con Mark encima, pero el peso la inmovilizó. Un calambre le mordió el hombro. Cerró los ojos para no gritar. Cuando los abrió, se fijó en algo que no había notado antes. En el poste de la cama, justo donde el barniz estaba más gastado, había letras talladas con torpeza. No duermas. La piel se le erizó. ¿Quién lo había escrito? ¿El médico dueño de la casa? ¿Otra persona atrapada aquí? El olor cambió lentamente, volviéndose agrio, como flores viejas olvidadas en agua turbia. Jessie intentó controlar la náusea. No podía desmayarse. Si dormía, no despertaría. Si soñaba aquella cosa, lo que fuese, la encontraría indefensa. El pasillo exhaló un murmullo. Jessie afinó el oído. Una radio, una melodía antigua, apenas un hilo, parecía subir del piso inferior. Un vals despacio, con estática. Se le cruzó un pensamiento absurdo. El médico tenía un gramófono. Recordó el rumor del pueblo. Un doctor solitario que trataba a pacientes en la mansión y que tras una muerte accidental se arrojó al lago con los bolsillos llenos de piedras. Una muerte accidental. La palabra golpeó como un martillo. No fue mi culpa, dijo sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Mark, fue un accidente. El cristal del ventanal crujió con un cambio de temperatura y su reflejo se deformó. El cuarto se alargó, su rostro se partió en dos. Por un segundo, juró ver a otra mujer en el vidrio, pómulos marcados, la piel mojada, los ojos vacíos. La mujer del lago. No me mires, susurró Jessie. No te me acerques. El vaso de agua en la mesita tentó como una promesa. Si lograba romperlo, podría cortarse las muñecas y zafarse. No, pensar no era sentir. Necesitaba la llave. Tiró del cuerpo de Mark con un empujón desesperado. Un hombro chocó contra su clavícula. La cama se desplazó un par de centímetros. Notó un hilo de sangre resbalarle por la palma, pero también un milagro diminuto. El metal de las esposas se aflojó lo suficiente para que su mano avanzara unos milímetros más. La llave seguía siendo un continente lejano. El golpecito de uñas volvió, ahora más insistente. Esta vez provenía de dentro del cuarto. Jessie dejó de respirar. El aire se hizo cuchillo. No pudo evitar girar la cabeza hacia los retratos. Había uno, pequeño, casi escondido detrás de la cortina. Un hombre con traje oscuro, mirada oblicua y una leve sonrisa que no llegaba a los ojos. Juraría que ese retrato no estaba allí antes. ¿Eres tú?, preguntó ella sin voz. El médico. El vals se detuvo de golpe. Un silencio total, como si la casa contuviera el aliento con ella. Entonces, 3 golpes secos en la puerta, espaciados, ceremoniales. Jessie pensó en la palabra pase. No la dijo. No duermas, leyó otra vez, clavando las uñas en la madera. El borde de la mesita raspó el suelo con un quejido. ¿Se había movido? ¿O lo deseaba tanto que ya lo imaginaba? La frontera entre realidad y delirio se deshilachaba. Voces antiguas subieron desde el vientre de la casa. Una mujer llorando, un cuchillo sobre un plato, un niño repitiendo un número. 8, 8, 8, como si cada golpe del reloj contara hacia atrás. Jessie recordó otra escena. Ella con 16 en el consultorio de un médico, el halógeno blanco sobre la frente, la voz eclipsada por un diagnóstico que nunca compartió con nadie. Miedo en bata, olor a látex, el mismo barniz brillante en los muebles. ¿Y si la casa solo imitaba su pasado? ¿Y si el lago era un espejo que devolvía lo peor de cada uno? Un golpe metálico bajo la cama la sacó de la espiral. Algo rascó el somier desde abajo, lento, a conciencia. Jessie tragó bilis. No salgas, dijo como si pudiera negociar con un animal. No salgas, por favor. Los pasos avanzaron del otro lado de la puerta. Una sombra oscureció el umbral, larga, angosta, de hombros altos. Se detuvo. El pomo giró apenas, como probando la resistencia. Jessie sintió como su pulso martillaba en las sienes. El aire olía a lago frío. Entonces lo oyó. Una respiración que no era la suya, profunda, medida, paciente.
El pomo volvió a su lugar con un chasquido. La sombra no se fue. Esperó. Jesse entendió que la estaban midiendo, como se mide a un paciente antes de cortar, como se mide el tiempo antes de abrir una puerta y entrar, y en ese punto, en el borde exacto de la cordura, comprendió que el silencio del lago no estaba vacío, tenía dueño, y esa presencia antigua y meticulosa no había venido por Mark, había venido por ella. El reloj volvió a marcar las 3, y esta vez Jesse no supo si era el mismo sonido o un eco de su propia mente. El cuerpo de Mark comenzaba a ponerse rígido, su piel fría como el metal de las esposas. Un olor denso llenaba la habitación, un olor que parecía colarse por los poros y quedarse en los pulmones. Jesse ya no lloraba, no tenía lágrimas, solo un zumbido constante en los oídos y una sensación de que la casa respiraba con ella. La puerta volvió a gemir, muy despacio. Jesse giró la cabeza y vio cómo el pomo se movía otra vez, sin ruido, como si una mano invisible lo empujara con paciencia. No gritó. Sabía que si lo hacía, lo que estuviera afuera entraría. El pomo se detuvo. Silencio. Luego, un paso, otro y otro. El suelo crujía con una cadencia extraña, como si quien caminaba no pesara igual en cada pisada. Jesse contuvo el aire. No podía ver nada más que sombras deformes filtradas por la luz de la luna. Entonces lo vio. Una figura alta, delgada, con la cabeza ladeada, de pie en la esquina más oscura del cuarto. No se movía, no hablaba. Su presencia llenaba el aire como un veneno invisible. Jesse quiso creer que era una ilusión, producto de su mente agotada. Pero los ojos, esos ojos brillaban con un tono húmedo, casi plateado. No eran ojos humanos. «¿Quién eres?», murmuró Jesse, con la voz quebrada. La figura inclinó la cabeza y un sonido seco como huesos al romperse llenó la habitación. «Tú sabes quién soy», respondió una voz grave, tan baja que pareció venir desde dentro del suelo. Jesse tembló. La figura avanzó un paso. Su piel, o lo que parecía ser piel, se estiraba sobre un rostro sin rasgos definidos, como si alguien hubiera borrado su expresión a propósito. Cada movimiento era lento, calculado, como si disfrutara del miedo que provocaba. «No vine por él», dijo la voz. «Vine por ti». El corazón de Jesse golpeó con tanta fuerza que creyó que las esposas se abrirían por la presión. La sombra se detuvo al borde de la cama, y el aire se volvió tan frío que el aliento de Jesse formó una nube blanca. Podía olerlo. Era un aroma a humedad vieja, a tierra recién removida. De pronto, el cuerpo de Mark se movió. Un espasmo. La mano muerta cayó sobre su pecho con un golpe seco. Jesse gritó, pero el sonido no salió. Intentó apartarse, pero las esposas la mantenían prisionera. El rostro de su esposo se giró lentamente hacia ella, y de su boca salió un murmullo áspero, incomprensible. La sombra detrás de él comenzó a reír. No era una risa humana, era un sonido fragmentado, como si alguien estuviera respirando dentro de una garganta llena de agua. Jesse sintió que su mente se rompía. «Esto no está pasando, esto no está pasando», repetía una y otra vez. Pero la figura siguió avanzando, hasta que su rostro quedó tan cerca que Jesse pudo sentir su respiración, fría como la muerte misma. Una mano descarnada se posó sobre el cuerpo de Mark, y algo imposible ocurrió. El cadáver comenzó a moverse, como si obedeciera órdenes que no venían del mundo de los vivos. Jesse tiró con todas sus fuerzas. La piel de sus muñecas se abrió. Un hilo de sangre cayó sobre las sábanas. La sombra se agachó junto a ella y susurró al oído. «Él te llevó aquí para ofrecerte, y tú cumpliste tu parte». La mente de Jesse estalló en fragmentos. Imágenes cruzaron como relámpagos. Mark hablando con alguien por teléfono. Los documentos de la casa, el maletín negro. No era un accidente. El juego había sido un sacrificio. Y ella, el último ingrediente. «No», jadeó Jesse, mirando los ojos vacíos del cadáver. «No puedes llevarme». La figura sonrió, o al menos eso pareció cuando una línea de grietas se abrió en el lugar donde debía estar su boca. «No necesito llevarte», dijo. «Ya estás aquí conmigo». Entonces, un trueno retumbó sobre el lago y la figura se desvaneció con el parpadeo del relámpago. El cuerpo de Mark volvió a quedar inerte, como si nada hubiera ocurrido. Jesse respiró agitadamente. ¿Había sido real? ¿O su mente la estaba castigando con delirios?
El reloj marcó las 4. El aire estaba inmóvil. La llave seguía allí, brillante, esperándola. Jessie reunió toda su fuerza, giró su muñeca ensangrentada y empujó el cuerpo de Mark con un grito que rasgó la noche. La mesita cayó al suelo. La llave rebotó una vez, dos, y se detuvo justo al borde de la cama. Jessie estiró los dedos hasta que sintió el frío del metal. Giró la cerradura con un chasquido. Libre. Por primera vez en horas, libre. Se levantó tambaleante, el cuerpo empapado en sudor y sangre seca. Caminó hacia la puerta, y antes de abrirla volvió la vista atrás. El cadáver de Mark parecía observarla. Sus labios se movieron, formando una palabra que Jessie nunca entendería, y cuando cruzó el umbral, sintió que algo la seguía. El hombre de la noche no había desaparecido, solo había cambiado de lugar. El primer paso fuera del dormitorio fue como atravesar una membrana viva. El pasillo olía a madera húmeda y polvo antiguo. El papel pintado se despegaba en tiras que parecían piel mudada. Jessie avanzó con la llave aún apretada entre los dedos, como si fuese un crucifijo. Cada tablón que pisaba emitía un gemido distinto, un coro que la mansión entonaba para despedirla o para anunciarla. Las sombras eran más densas en la escalera. Desde abajo llegaba el residuo de la melodía, ese vals imposible, tocado por una aguja sin disco. Jessie apoyó la mano en la baranda. Bajo su palma, la madera estaba fría como un cuerpo velado. «No me sigas», susurró, sin saber a quién. El silencio respondió con un latido de la casa. Un golpe en el sótano, otro más cerca, y un tercero detrás de ella. No miró. Bajó de dos en dos los escalones, sintiendo las rodillas de vidrio. En la planta baja, la sala estaba atravesada por la luz del amanecer, que aún no había llegado del todo. El lago era una boca gris detrás del ventanal. El teléfono sobre una mesita prometía salvación. Jessie lo levantó con manos temblorosas, sin línea, solo un zumbido. Una risa muy baja se mezcló con esa estática, como si la casa se divirtiera con su esperanza. Fue entonces cuando lo vio, sobre la chimenea, enmarcado en oro viejo, el retrato del médico. La misma sonrisa incompleta, un detalle que no estaba antes. En la comisura de los labios una grieta pintada, mínima, que abría paso a una sombra. Jessie se acercó, hipnotizada, y vio su propio reflejo en el vidrio del cuadro. Detrás de su hombro, una figura alta, inclinada. Se giró con un respingo. Nadie. El salón vacío, la alfombra recogida en un pliegue como una lengua. «No vine por él», recordó la voz. «Vine por ti». Una puerta al fondo golpeó suavemente. El sótano. A cada paso que daba hacia ella, el aire se volvía más frío. Abrió. Un aliento de piedra húmeda le subió por la garganta. Bajó un tramo de escalones y la humedad le lamió los tobillos. Allí, alineados contra la pared, descansaban objetos imposibles. Una camilla con correas, frascos ámbar con etiquetas borradas, un cuaderno en cuero. Lo abrió. Las páginas manchadas de humedad mostraban una caligrafía precisa, cruel. Pacientes no deben dormir durante el procedimiento. El lago guarda lo que se despierta. El hombre de la noche no era solo un monstruo, era un método, un rito practicado hasta volverse rumor. Jessie cerró el cuaderno y lo arrojó al suelo. El golpe levantó polvo, y en ese polvo una forma se delineó, larga y huesuda, reptando en el aire hacia ella. Subió los escalones tropezando, la respiración rota. Cerró la puerta del sótano con el cuerpo. El primer impacto llegó al instante, del otro lado. Otro. La madera resistió como un pecho detenido. Jessie no esperó el tercero. Corrió hacia la cocina. La ventana tenía un pestillo oxidado. Lo forzó. Se abrió con un grito de metal. El aire frío del exterior la golpeó como una bofetada. Salió al patio y pisó el césped encharcado. El lago respiraba niebla. Solo llegar al muelle, se dijo. Solo llegar y gritar. Caminar fue aprender a sostenerse sin fe. En el muelle, las tablas estaban cubiertas de algas finas. Resbalar era caer al agua, a la boca gris del médico. Jessie avanzó con los brazos abiertos, equilibrando el vértigo. Detrás, la casa exhaló una nube de sombras por las ventanas, como si arrojara afuera lo que ya no necesitaba. Un sonido de pasos la alcanzó, pasos que no hundían madera, pasos que la rodeaban sin tocarla. El hombre de la noche estaba con ella, y sin embargo, en ninguna parte. «¿Qué quieres?»,
gritó al agua. «Llévate la casa, llévate su nombre». El lago devolvió un eco deformado. «Nombre, nombre». En el segundo eco oyó otro timbre, más claro. Un motor, lejano pero real. Un bote, quizá de algún pescador madrugador, cortaba la neblina. El corazón de Jesse dio un salto brutal. Había mundo fuera de la mansión. Hizo lo único que podía. Se llevó la llave a la boca, la apretó entre los dientes y se tiró al agua. El frío fue una cuchillada que le partió los pulmones. La superficie se cerró sobre su cabeza con el sonido de un aplauso ahogado. Nadó como supo, sin técnica, con el pánico por brazada. Detrás de sus párpados la sombra la seguía. Abrió los ojos bajo el agua. Nada, solo el verde lechoso y su propio cabello como algas. Salió a la superficie jadeando, la garganta en llamas. El bote se acercaba en una línea terca. Una voz humana, gritó algo que no entendió. Jesse alzó un brazo. Una ola la empujó hacia abajo. Antes de hundirse de nuevo, vio por última vez la mansión. En la ventana del dormitorio, un punto oscuro, alto, mirándola. No levantó la mano. No necesitó hacerlo. La mirada bastó para anclarle el frío en los huesos por el resto de su vida. Un golpe de madera contra costilla, brazos que la arrastran, voces, una manta áspera, luz, tos. La llave cayó de su boca y tintineó en el fondo del bote. Jesse la miró como si fuese un diente arrancado al monstruo. Cuando la policía llegó horas después, encontró el cuerpo de Mark, la puerta del sótano cerrada, las correas en la camilla y el retrato del médico boca abajo, como si alguien o algo no quisiera ser visto. Nadie mencionó las palabras talladas en el poste de la cama, pero Jesse las llevaba tatuadas por dentro. No duermas. La primera noche, lejos del lago, en una habitación blanca de hospital, Jesse entendió el precio. No era la cicatriz de las muñecas, ni la voz que a veces volvía a sonar en los pasillos. Era otra cosa, el insomnio como condena. Cada vez que cerraba los ojos, el pomo de una puerta giraba con paciencia, y en los segundos previos al sueño, una forma alta inclinaba la cabeza midiendo su miedo. Jesse vive, si a esto puede llamarse vivir, en alerta constante. Cambió de ciudad, cambió de nombre, dejó las cortinas abiertas para que entre la luz. Pero cuando el reloj marca las 3, el mundo se hace estrecho y todo vuelve a empezar. Sabe que el médico encontró un sustituto y que la casa, tarde o temprano, encontrará a quien la alimente. Sabe que hay lagos que no reflejan el cielo, sino lo que les arrojamos para que nos devuelvan. Y sabe que, si alguna vez duerme profundamente, el hombre de la noche cruzará el umbral con su paso irregular y se sentará a los pies de su cama, paciente, meticuloso, dueño del silencio, esperando a que abra los ojos para reclamar lo que quedó pendiente. Dicen que algunas casas guardan lo que en ellas muere, pero otras se alimentan de quienes logran salir con vida. Jesse escapó del lago, sí, pero el agua que tragó esa noche nunca la soltó del todo. Desde entonces, vive como si la superficie de su mente fuera una lámina de hielo, delgada, temblorosa, a punto de romperse. Cada amanecer es una tregua, cada anochecer una promesa de retorno. Durante meses, los médicos atribuyeron sus visiones al trauma, al estrés, a un episodio disociativo severo. Pero ningún tratamiento explica lo que las enfermeras comenzaron a notar. La temperatura de su habitación bajaba cada madrugada a las 3, el mismo minuto en que el reloj de la mansión había marcado el inicio de su condena. Jesse no volvió a hablar del lago. Solo repite una frase cuando el sueño la vence. No duerme, nunca duerme. Los informes policiales quedaron archivados, etiquetados como un caso de accidente doméstico. Pero hay algo que los investigadores nunca pudieron explicar. En la pared del sótano, bajo las capas de pintura, se encontraron decenas de nombres grabados con diferentes escrituras, fechas que se remontaban a décadas anteriores. Y al final de esa lista, un nombre más recién marcado, con letras torcidas por la prisa, Jesse L. La mansión del lago fue demolida al año siguiente, o eso dijeron. Sin embargo, los vecinos aseguran que en noches de tormenta todavía se ve una silueta alta caminando por la orilla, mirando hacia donde alguna vez estuvo la casa. Otros juran haber oído un vals antiguo, saliendo del agua, acompañado de una respiración lenta y paciente. Y si alguna vez te atreves a visitar aquel lugar, recuerda esto. No importa cuán lejos creas estar del horror,
porque hay miedos que no pertenecen a los sitios, sino a las personas que los despiertan.